Queridos don Jesús, don Vittorio, don Francisco, querido presbiterio, sacerdotes, concelebrantes en esta misa crismal en la que renovamos nuestros compromisos, queridos diáconos, queridos seminaristas, queridos religiosos y consagrados aquí presentes, queridos fieles, valoramos mucho vuestra presencia aquí arropando a vuestros sacerdotes en un día como hoy. Y también quiero saludar especialmente a los jóvenes del Colegio de la Santa Faz, que os visité hace 2 semanas y es un detallazo vuestra presencia aquí entre nosotros. Dios os lo pague. Os invito a todos en este día de la renovación de nuestras promesas sacerdotales a uniros a mí para pedir una gracia muy especial para nuestro ministerio sacerdotal. ¿Y cuál es? Concédeme, Señor, ser pastor de pastores. Contextualizo esta invitación y esta petición con la que he introducido la homilía. En el último Consejo de Arciprestes, pues uno de vosotros, hablamos allí del tema de las vocaciones, del seminario, estuvieron los superiores, del gran reto que tenemos, ¿no?, de hacer de nuestro seminario el corazón de la diócesis. Y entonces uno de vosotros me pidió: señor obispo, creo que debería dirigirse a todo el presbiterio para decirnos una palabra sobre la importancia de que todos abordemos este reto como cosa propia. Bueno, pues respondo a esa invitación. Tal vez la homilía, pues igual no es el lugar más adecuado para hablar de todo lo que voy a hablar. Os pido me disculpéis, pero obviamente no es tan fácil teneros a tantos presentes y con una actitud de escucha como tenéis. Hay que aprovechar la oportunidad. Ciertamente, ¿no?, a propósito de la pastoral vocacional, en los últimos años hemos pasado de la relajación a la preocupación. Hemos vivido con cierta tranquilidad, pero claro, nos hemos dado cuenta que aquí viene un gran reto, de la relajación a la preocupación. Pero ahora tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación, a que ese reto de la pastoral esté en nuestra prioridad. Por ello quiero compartir con vosotros unas palabras a modo de claves para iluminar esa llamada a ser pastor de pastores a la que me he referido. ¿Cómo debemos orientar la pastoral vocacional? Y de manera más concreta, ¿cómo debo orientar mi ministerio presbiteral para poder recibir esa gracia de Dios de ser pastor de pastores? Hay un presupuesto de partida importante y es el de convencernos que trabajar por las vocaciones en general y por las vocaciones sacerdotales de forma específica no solo es el interés de la Iglesia, no, sino que es en favor del mundo. El mundo necesita luz porque camina a ciegas. La Iglesia necesita pastores para poder cumplir el mandato de Cristo. Los jóvenes necesitan también ellos responder a la vocación que Dios les ha dado para que puedan ser felices. O sea que aquí confluye el interés del mundo, de la Iglesia y de cada uno de los jóvenes. Necesitamos conocer la vocación que Dios me dio para que pueda ser feliz. Hoy en día con frecuencia decimos, ¿no?, que la gran pobreza de este mundo es la carencia de sentido, no encontrar sentido a la vida. Pero hablar de la vocación no es una cuestión distinta a la del sentido de la vida, ya que responde al sentido de la vida para mí en concreto. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué lugar estoy llamado a ocupar en este mundo y en la Iglesia de Dios para responder a esta emergencia tan grande que vivimos, ¿no? Comienzo por decir que la pastoral vocacional es tan antigua como la Iglesia misma. ¿Acaso la primera noticia sobre cómo abordaba la Iglesia primitiva la pastoral vocacional la encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando tuvieron que sustituir a Judas? Y allí dice que Pedro se puso en pie delante de 120 personas
Y allí dijo, necesitamos encontrar a alguien que ocupe el lugar de Judas. Y lo dijo delante de 120, porque era cuestión de todos, era cosa de todos. Y entonces entre todos presentaron candidatos y rezaron todos pidiendo la luz del Espíritu Santo. Y luego hicieron algo sorprendente, echaron a suertes para ver quién sería el elegido. Que eso de echar a suertes también nos recuerda que para buscar la voluntad de Dios hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Absoluta seguridad en esta vida pues no existe, hay que arriesgarse, echaron a suertes. Si no nos arriesgamos, si no estamos dispuestos a equivocarnos, a incomodar, pues tampoco buscamos la voluntad de Dios. Es decir, que se lo tomaron en serio, ¿eh? Tuvieron un método para buscar aquel candidato. La pastoral vocacional no puede manifestarse de manera ocasional, esporádica, fragmentaria, sino que tiene que tener una forma permanente, sistemática, programada, sin olvidar nunca que la mejor pastoral vocacional es la que uno realiza sin darse cuenta de ello. Ser un cura feliz y entregado, eso irradia. Mira su vida está totalmente entregada y es feliz. Eso obviamente es la mejor llamada o el mejor signo del que Dios se puede servir para llamarnos. Eso es lo más eficaz. Lo fue antes, ahora y lo será el día de mañana, por aquello de que solo los enamorados enamoran. Por lo tanto, cuando yo le pido al Señor, hazme pastor de pastores, en un día como hoy en el que renovamos las promesas sacerdotales, Él me dice, de acuerdo, quiero darte esa gracia, pero para que puedas acogerla, tú renuévate, vuelve a nacer de nuevo, descubre el amor primero, reenamórate de tu vocación. Pero bueno, cuando decimos que lo más importante es ese testimonio personal, eso no quiere decir que podamos renunciar a tener un plan de pastoral vocacional o que lo dejemos todo a la improvisación. Para ello, paso a daros unas pautas sobre cómo asumir la clave de la pastoral vocacional. Como bien sabemos, son 3 las dimensiones de nuestra acción pastoral: la liturgia, la caridad y la transmisión de la fe. Comienzo por la caridad. ¿Cuántas vocaciones se han suscitado en los jóvenes al entrar en contacto con los pobres y los sufrientes de este mundo? Enfermos, pobres, en las experiencias misioneras. ¿Cuántas vocaciones se han suscitado en ese contacto real con el sufrimiento del mundo? Servir a los pobres y a los sufrientes es la mejor terapia contra el narcisismo, el cual es la mayor dificultad para que un joven pueda abrirse a la llamada vocacional. La vocación y el narcisismo son incompatibles. ¿Y cómo combatir el narcisismo? Hombre, con el Evangelio. Pero un instrumento muy importante del Evangelio es el amor y el servicio a los pobres. Es una terapia de choque para dejar de pensar solo en sí mismo y para poder abrirse a la pregunta de la vocación. ¿Y qué querrá Dios de mí? ¿Voy a dar toda mi vida, voy a emplear mi vida en vivir cómodamente o voy a desgastar mi vida ayudando a los sufrientes de este mundo? En segundo lugar, la liturgia. La celebración devota de la Santa Misa adentra en el misterio, nos trasciende. Verle a un sacerdote celebrar con unción la Santa Misa nos traslada a un misterio del cual somos servidores.
Qué importante es, por ejemplo, que cuidemos algunos aspectos. La adoración eucarística con los niños y los jóvenes. Sí, repito, la adoración eucarística con los niños y los jóvenes. El cuidado de los monaguillos y de los servidores del altar. Lo hemos dicho muchas veces. Nuestro seminario menor ha sido un milagro de fecundidad y lo sigue siendo en su pobreza y en su debilidad. Lo lógico es pensar en los monaguillos como posible lugar, posible cantera del seminario menor. Y por cierto, aprovecho para recordaros la proximidad del 1 de mayo, donde sabéis que en el seminario menor está el encuentro de los monaguillos. Lo lógico es pensar en ello, ¿no? Qué importante es priorizar en nuestro ministerio el sacramento de confesión, no cansarnos nunca. Por cierto, agradezco a los sacerdotes que están confesando mientras que estamos nosotros en esta concelebración. No cansarnos nunca de ser administradores de la misericordia de Dios, sabiendo que la confesión y el acompañamiento espiritual, que fácilmente se deriva de la confesión, es un lugar clave para el discernimiento vocacional. Y acaso también la liturgia de las horas. La liturgia de las horas. El otro día escuché, bueno, pues así como quien no me decía nada, ¿no? Pues un sacerdote me dice, he quedado para rezar laudes. Bueno, a veces quedo con algún joven y rezo laudes, rezamos laudes 2, o yo con otro joven, o rezamos vísperas. Y dije para mí, fíjate tú, pues invita a un joven para rezar laudes los dos juntos, compartiendo la oración de la Iglesia de una manera tan íntima. He dicho el ejercicio de la caridad, la liturgia, el anuncio de la palabra, la transmisión de la fe. Y es que nosotros hoy en día estamos subrayando, ¿no?, la importancia de la centralidad del amor de Dios, del amor de Dios. Dios nos quiere, Dios nos quiere. Tenemos que devolverle a Dios el amor que nos tiene. ¿Y eso en qué se concreta? Pues vamos a ver, se concreta en buscar su voluntad. Si yo amo a Dios, amo su voluntad. No se puede amar a Dios sin amar su voluntad. Por eso será tan importante que busquemos, que nos convirtamos en buscadores, ¿no?, de la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Y que hagamos de eso el centro de la predicación de la palabra. Qué importante es que en nuestra predicación de la palabra suscitemos capacidad crítica frente a este pensamiento dominante que ha dado la espalda al cristianismo, frente a una visión de la libertad del hombre absolutamente desvinculada de todo. Qué importante es que cuando hablemos de la libertad mostremos cómo está ligada al servicio de la verdad y de la bondad suprema que es Dios. Y qué importante también será en esa transmisión de la fe en el seno de la parroquia que prioricemos a las familias, a la pastoral familiar, para que descubran el don del amor generoso, ser generosos en la apertura al don de la vida. La crisis de natalidad y la crisis de las vocaciones van al unísono, pero no meramente por el argumento de que hay menos candidatos, sino por otro argumento también, por el argumento que es cerrarse al don de Dios. La concienciación de que los hijos son don de Dios y que estamos llamados a superar la tentación posesiva. Y aunque he hablado ya de esas tres dimensiones, ¿no?, de la liturgia, de la caridad y de la transmisión de la fe, permitidme que concluya con un cuarto aspecto, de orden ya un tanto organizativo. ¿Acaso convendría que hubiese en nuestros consejos pastorales parroquiales alguna persona especialmente concienciada, que tuviese el cometido de la pastoral vocacional, de recordárnoslo a todos
Alguien que, por ejemplo, diga, yo me encargo de organizar anualmente una excursión de la parroquia al seminario. Yo me encargo también de organizar anualmente una Eucaristía vocacional un domingo en la que el seminario sea invitado a nuestra parroquia. Siempre necesitamos, ¿no?, de la ayuda de quien tenga un carisma y un don especial para que mantenga la lámpara encendida. Pues sí, queridos hermanos, yo he comenzado haciendo una petición muy especial a Dios. Concédeme ser pastor de pastores. Y en este momento vamos a hacer lo más precioso, lo más importante que podemos hacer para que eso sea verdad y no sea únicamente un desideratum. Y lo vamos a hacer en estas tres claves, esas tres claves que estaban incluidas en esa carta que os dirigí invitándoos a esta Eucaristía. Renovar, configurarse y permanecer. Vamos a renovar la gracia que un día recibimos por la imposición de las manos, nos vamos a configurar más con ese corazón de Cristo, buen pastor, y le vamos a pedir la gracia de permanecer, de ser fieles. Vendrán vientos, mareas, remamos en contra de corriente. Por la gracia de Cristo permaneceremos fieles. Esa gracia la pedimos, la mendigamos como mendigos de la gracia que somos. Señor, concédenos renovar, configurarnos y permanecer en ti.